Catalina Serrano es la esposa de Andrés Felipe Arias. El doctor Arias tiene hoy una cita hacia las 11 de la mañana hora local que estaremos acompañando desde nuestra estación W en Miami con las autoridades para tratar de establecer cuál va a ser su futuro. Doña Catalina, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, Julio, a ustedes por esta oportunidad. Buenos días. Exactamente, ¿qué información tiene usted? Porque durante mucho tiempo su esposo ha tramitado un asilo político. Él considera que es un perseguido político en Colombia, que no tiene garantías con la justicia colombiana. Viene en trámite un asilo político y además, pues, tengo entendido que ustedes llevan una vida normal, discreta, pero pública. Es decir, no es un secreto que ustedes viven en los Estados Unidos, en el barrio que están en Miami, tienen unos trabajos con los que se sostienen. Y nos explican algunos abogados que cuando hay un asilo en trámite, pues se debe respetar que se resuelva primero ese asilo antes de una orden de aprehensión o de extradición, como está pidiendo Colombia. Quisiera preguntarle qué fue lo que cambió por el camino. ¿En qué momento dio este giro el caso de su esposo? Julio, así es, como usted lo menciona, nosotros llegamos hace 2 años a este país. Decidimos voluntariamente que fuera acá porque sabemos y confiamos que los Estados Unidos es la democracia más fuerte y sólida en el mundo. Es un país donde las instituciones tienen independencia y donde sabemos que las cosas funcionan con honestidad, con justicia, con libertad, y es lo que nosotros vinimos a buscar. A nosotros se nos negó una justicia en Colombia, hubo violaciones al debido proceso. El hecho de que mi esposo no hubiera tenido una segunda instancia nos obliga a salir del país. Y la verdad, sí, como usted lo dice, desde el momento que llegamos acá, iniciamos nuestro proceso de solicitud de asilo, es un derecho que sé que este país va a respetar por encima de la solicitud de extradición. A mí me sorprende la forma como se dieron las cosas, porque ni siquiera ha habido una circular roja de Interpol. No ha habido una solicitud de la Interpol para que hubiera habido una captura. Puedo entender que esas cosas y que esos errores se puedan dar, y tal vez es la forma como explico lo que nos ha pasado, pero confío que hoy se nos dé la oportunidad. Yo estoy convencida de que en este país se nos va a dar la oportunidad de que nuestro proceso de asilo se siga llevando a cabo como venimos. Estados Unidos debe definir primero si nos recibe y nos acoge, como lo ha venido haciendo hasta el momento. Como bien lo dice usted, han sido 2 años donde se nos ha prorrogado en 2 oportunidades el permiso de trabajo, no solamente a mi esposo, sino también a mí y a mis hijos. Aquí hemos organizado nuestra vida, hemos empezado nuevamente, no tenemos ningún tipo de récord criminal, hemos hecho las cosas siempre de la mejor manera y confiamos en que se nos permita permanecer en este país, aún por encima de la solicitud de extradición que hay en este momento para mi esposo. El expresidente Uribe publicaba un trino justamente el día de la detención donde alegaba que todo esto tiene que ver con una persecución o directamente culpaba al presidente Santos. ¿A raíz de qué se debe todo esto? Yo, como siempre le he dicho, creo que el día en el que se dio esta situación no es coincidencia que hubiera sido el mismo día en el que el gobierno de Juan Manuel Santos está firmando los acuerdos de paz en La Habana. Creo que todo esto obedece a una estrategia en la que en repetidas ocasiones hemos sentido cómo salen noticias, se filtran noticias que de alguna forma pueden favorecer al gobierno Santos, poniendo en riesgo o destapando o persiguiendo no solamente a mi esposo, sino a tantas personas que hoy en día son víctimas de una persecución política de Santos. Yo en este momento quisiera aprovechar a decir lo siguiente, para aquellos que aún tienen dudas con relación a lo que hemos tenido que vivir tantas familias en esta persecución política, yo les pido que lean el libro publicado por Plinio Purello Mendoza. Él es un periodista reconocido en Colombia, independiente, que hizo un análisis completo, exacto, real, de lo que ha sido la situación que tantas familias hemos tenido que padecer en Colombia. Esto que está pasando en Colombia no solamente nos está pasando a nosotros.
y creo que todo eso es una estrategia donde mientras Juan Manuel Santos hace la paz con la guerrilla, hace la guerra con los uribistas. Eso no puede ser paz. Algunos abogados se sorprenden o no comprenden por qué la familia de Arias se sorprende ante los retrasos de este asilo, porque muchas familias quienes están solicitando el mismo beneficio esperan hasta 4 años para esperar la entrevista. Tienen que esperar 4 años para poder enfrentarse a esa entrevista. Al margen de eso, cuando usted habla de persecución política, no solo se refiere al gobierno de Colombia, sino también al de Estados Unidos, porque el trámite aquí no sería posible sin la intervención y, de hecho, la detención que ejecuta el gobierno de los Estados Unidos. ¿A quién acusa de esa persecución directamente? No, definitivamente el gobierno americano no nos persigue. Para nosotros es clarísimo que la persecución proviene de nuestro país del cual salimos buscando protección, o sea, salimos de Colombia buscando protección aquí en este país. La persecución no proviene de los Estados Unidos. Para nosotros era claro que nuestro proceso, como muchos otros, puede tomar un tiempo, lo sabíamos. No es una cosa que se resuelva fácil. Ha habido personas que en menos de un año se les ha resuelto la situación, hay otras que, como usted bien lo dice, tarda años en resolverse. Pero mientras está en el proceso, como lo hemos hecho nosotros, de una forma rigurosa y que ha seguido el conducto regular y que se ha hecho de la forma en la que se debe hacer, pues sí se ha tomado un tiempo. No tengo ni garantías ni cómo demostrar que nuestro proceso estuvo congelado, porque siento que obedece también a conservar de alguna forma unas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Es la interpretación que yo le doy, que posiblemente siendo este un caso bastante relevante, grande, porque es expediente con absolutamente todas las pruebas habidas y por haber que demuestran no solamente la persecución política, sino el riesgo de la integridad física que corre mi esposo si llega a regresar a Colombia. Así que yo lo entiendo así, entiendo que si se ha demorado es porque obedece a que ha estado congelado mientras algunas cosas se pueden definir, pero es mi percepción. Lo que sí tengo claro y tengo la certeza plena es de que mientras estemos en el proceso, nuestro derecho primordial es que Estados Unidos nos defina primero si nos concede el asilo antes de que se pueda dar la extradición. Y confío que hoy ese derecho que nosotros tenemos se va a dar. ¿Cómo sucedió la captura? Entiendo que eran cerca de las 7 de la mañana, usted estaba en su casa, estaban los niños, iban a llevar los niños al colegio, timbran su casa, golpean en su casa, ¿y qué sucede? Pues sí, era un día como cualquier otro, donde muy temprano en la mañana estábamos alistándonos para sacar a los niños al paradero. Yo estaba dándoles desayuno a los niños cuando de pronto golpean de una forma bastante brusca, bastante irregular, porque la verdad es que en mi casa no entra nadie sin que me hayan anunciado previamente que van a entrar. Yo me acerqué a la puerta, Andrés estaba lavándose los dientes y me encuentro con no sé cuántas personas, porque la verdad tengo confusos recuerdos de ese momento tan agobiante. Sé que eran hombres muy grandes de la Policía Federal, armados, armas gigantes. Me preguntaron por Andrés, yo dejé la puerta abierta y entré a llamarlo y ellos siguieron a la casa. Eran unos 10, 12 hombres, no sé, estaba completamente rodeada la casa, tanto por fuera como por dentro. Cuando Andrés sale le dicen, ¿usted sabe por qué estamos acá? ¿Usted sabe que usted tiene una orden de detención en Colombia? Andrés dijo, sí, lo sé, pero yo estoy en un proceso de asilo. Ellos le dicen, en este momento tiene que comparecer a una audiencia, nos lo vamos a llevar. Entréguenos la billetera, el cinturón, quítese todo lo que tenga, póngase zapatos. Él trató de ir al cuarto y no lo dejaron, entonces me pidieron a mi esposo que le trajera los zapatos. Todo eso lo vieron los niños preguntaban, mami, ¿qué pasa? ¿Por qué están acá? ¿Quiénes son estos señores? Y bueno, en ese momento me piden que mientras se lo llevan me quede en la casa sin salir por 10 minutos. Yo me encierro con los niños en el cuarto, les explico lo que en ese momento mejor puedo explicarles. Es que papá se lo están llevando, que lo quieren proteger, que él va a estar bien, que no se preocupen. Somos una familia muy creyente. En ese momento hacemos una oración, ponemos todo en luz de Dios
que es nuestro mejor abogado, además, y bueno, ya se pasan los 10 minutos, cuando salgo de la casa sé que él ya ha salido, pero quedan aún 5 camionetas negras con 3, 4 carros de policías, la cuadra rodeada, los vecinos sorprendidos, y bueno, a partir de ese momento ya hay que empezar a actuar, y yo con el corazón roto, abrumado, agobiada, empiezo a llamar a los abogados y a tratar de entender todo lo que estaba pasando. Señora Catalina, disculpe que la interrumpa. Yo quería preguntarle, cuando uno introduce un caso de asilo político en la planilla, hay una pregunta que es clave, y es si usted está siendo acusado o tiene algún delito en algún país del mundo, y hay un espacio para responder en caso de que la respuesta sea positiva. Yo quisiera saber qué respondió su esposo en ese espacio. Nuestra solicitud de asilo político se basa en el hecho de tener una condena en nuestro país. O sea, la primera claridad que tiene nuestra solicitud de asilo es justamente esa. Ha habido una condena injustificada, injusta, dada una persecución política, y tenemos todo el expediente con pruebas que sustentan esa persecución. Señora Catalina, para muchas personas se han denunciado que aquí en Colombia que es inminente que a su esposo lo devuelvan acá al país. ¿Qué les han dicho desde el Centro Democrático? ¿Qué les ha dicho el presidente Uribe? ¿Qué acciones van a tomar si eso llegase a pasar? Bueno, la verdad es algo en lo que yo ni siquiera he pensado, te soy sincera. No me cabe en la cabeza que esa pueda ser una posibilidad, nuevamente porque yo confío en las instituciones de este país, porque sé que nosotros tenemos el derecho a que se nos resuelva primero nuestra solicitud de asilo. Yo no tengo claridad y ni he pensado ni quiero pensar en la posibilidad de regresar a Colombia, así que no tengo cómo contestarte eso. Lo que te puedo decir es que el Centro Democrático nos ha apoyado permanentemente, ha estado con nosotros, el presidente Uribe ha estado con nosotros, me he sentido muy apoyada, muy respaldada. Creo que parte de este apoyo y esta ayuda es la que me dan la fuerza para sostenerme, porque han sido 2 días muy difíciles, muy difíciles. Señora Catalina, pero de todas formas hay algo que no se puede negar, y es que pues Andrés Felipe Arias tiene una condena en Colombia, y por más asilo que ustedes estén pidiendo, pues la justicia lo está esperando, y él cometió un delito que fue investigado y que fue determinado ya por los jueces de la República. Entonces, yo no sé hasta dónde ustedes en realidad están desesperando el asilo para sacarle el cuerpo a una responsabilidad de su marido con la justicia en Colombia. Y en el fondo lo que está ocurriendo aquí, no sé si usted lo ha analizado, pues simplemente es lo que ocurriría con cualquier delincuente que es buscado por la justicia para que pague por sus penas. Mi esposo es inocente. A mi esposo lo condenan por haberse dado convenios con el IICA, una entidad adscrita a la OEA, por realizar convenios con una entidad que lleva firmando por décadas convenios con los diferentes ministros de Agricultura, dada la seriedad y el conocimiento que tiene esta entidad en el manejo de los recursos en temas agrícolas. La condena que se le hace a mi esposo es injusta, mi esposo es inocente. A mi esposo le armaron un caso que inicialmente buscaba acabar con su campaña presidencial, lo lograron, pero no les bastó con eso, armaron un proceso. De mi esposo se dijeron muchas cosas, y al final todo terminó en una condena por celebración indebida, por una celebración de contratos sin el lleno de requisitos, una celebración que fue perfectamente correcta, transparente, que no se pudo mostrar que hubiera sido indebida. Adicionalmente, un cargo de desviación de recursos en favor de terceros, cargo que ni la misma Corte pudo demostrar, y así está escrito en la sentencia condenatoria, dado que cuando supuestamente existe un peculado se debe demostrar con quién es ese peculado, y eso nunca se pudo probar. Así que mi esposo es inocente, por esa razón estamos afuera. A mi esposo se le negó y se le violó muchas veces el debido proceso. No tuvimos derecho a una segunda instancia. A mi esposo lo condenó una corte que desde el principio se declaró enemiga del gobierno al cual mi esposo sirvió y por el cual mi esposo trabajó.
una magistrada que llevó el caso y que lideró, que desde el principio se declaró víctima de ese gobierno, magistrados que nunca asistieron a una sola audiencia, una magistrada que nunca asistió a una sola audiencia, que no conoció el proceso, se posesionó días después de haber terminado el juicio de mi esposo y que sin embargo firmó la sentencia condenatoria. Tengo que reconocer y recalcar que hubo un magistrado que dio su, se me olvida ahora la palabra, como puso su desacuerdo con relación a la condena que se le hacía a mi esposo, un salvamento de voto, porque no estaba de acuerdo con la condena impuesta a mi esposo. Creo que todavía quedan personas honestas en Colombia. Una procuraduría que inicialmente favoreció la detención preventiva de mi esposo, al final, al haber escuchado todas las audiencias, a todos los testigos, tanto de la Fiscalía como la Defensa, tuvo la humildad o la valentía de reconocer que no se había probado delito alguno y pidió la absolución para mi esposo. Señora Serrano. Entonces, sí. Yo sé que es difícil en su situación y no me alcanzo a imaginar por lo que están pasando, pero mirar lo que está sucediendo con su esposo desde afuera. Pero si uno analiza bien lo que sucedió, es difícil creer que al gobierno le convendría desde algún punto anunciar el fin del conflicto, con todo lo que esto implica en términos de justicia, amnistía y pues penas para los guerrilleros, y al mismo día mandar el mensaje de que persigue a personas como su esposo con todo el peso de la ley. ¿Usted de verdad cree que esto sería un cálculo político acertado del gobierno y que el gobierno haría algo así? Porque es que sí parecería muy tosco por parte del gobierno nacional. Lo creo así porque en este momento lo que siento que está pasando en Colombia es que estamos en manos de la guerrilla y quien hoy en día pone las condiciones es la guerrilla. Y la guerrilla ha exigido como condición de firmar esos acuerdos la cabeza de mi esposo. Y un gobierno que ha aceptado esas condiciones y que ha permitido negociar no solamente a mi esposo, sino a tantas personas que han hecho parte de esta negociación y de estos acuerdos. Por eso estoy convencida de que sí fue así y no fue una casualidad. Catalina, usted nos dice que la captura de su esposo se debe a presiones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero ¿le parece que estas presiones son suficientes para influenciar el aparato de justicia en los Estados Unidos? Pues quiero pensar que no. No, como les dije inicialmente, no entiendo y me confunde mucho la forma como se dieron las cosas. Tengo el conocimiento, más no la prueba, de que hace unas semanas estuvo aquí el ex vicefiscal Perdomo en audiencia privada en Washington y vino expresamente a solicitar la extradición de Andrés. Todo esto son informaciones que hemos venido teniendo con toda esta situación. No me consta, pero sé que ha habido gestiones. Y quiero pensar que este gobierno no se deja presionar. Ahora, lo que les decía inicialmente, esto puede hacer parte de un manejo diplomático, pero aquí las ramas de poder son independientes. Aquí las instituciones tienen independencia y quien va a decidir si podemos continuar con el proceso de asilo no va a ser el Ejecutivo. Eso no es independiente. Sí, doña Catalina, pero es que aquí hay algo que no cuadra y puede haber un cortocircuito inclusive entre las agencias norteamericanas, ya que coincido con Valeria que no podría existir un mensaje más equivocado, que es el día que se perdonan a las FARC con los sapos que incluye ese acuerdo de paz y que es objeto de tanta crítica de tantos colombianos. Ese día se recuerda el caso de su marido, que independientemente de que usted diga que es inocente, pues fue encontrado culpable por las autoridades colombianas y él tendrá mecanismos como los está teniendo hoy Diego Palacios en otras instancias como la Corte Constitucional para tratar de demostrar su inocencia. A su marido primero le dieron 35 años de cárcel, luego lo bajaron a 17, hoy está en 17, pero el tema de la detención de él en este momento, conociendo cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, es muy extraño. Es que inclusive la jueza a la que le presentan el caso de su marido dice, no tiene ni idea, dice, yo no tengo ni idea qué hace este señor aquí, denme un tiempo para ver qué pasa y hoy sabremos qué pasa, que son 3 escenarios: o lo dejan en la cárcel, o lo dejan libre bajo fianza, o lo extraditan de manera express. Pero tengo una compañera que está
con nosotros en el sur de la Florida, que está en el mismo proceso de su marido, y por eso le quiero hacer unas preguntas. Ivonne, ¿usted de qué está acusada en Venezuela? Yo estoy acusada de haber programado, haber hecho un golpe de Estado suave en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, un cargo de terrorismo. Sí, fui acusada por Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando. Entonces, usted, igualmente que Andrés Felipe Arias, dice, aquí no hay garantías para mí, me voy para Estados Unidos y pido un asilo. ¿Hace cuánto pidió el asilo? Hace 2 años. ¿Y qué pasó con su cita? Justo estoy esperando. Estoy en el mismo estatus que está el señor Arias. He renovado permiso de trabajo 2 años. Sí. Porque si a los 6 meses, a los exactamente 5 meses, no te han dado la entrevista de miedo creíble, tienes derecho a solicitar un permiso de trabajo renovable cada año. Ivonne, ¿y usted está pedida en extradición por Venezuela? No. Hasta ahora mi nombre no ha aparecido en Interpol ni estoy pedida por extradición. ¿No le parece, doña Catalina, que puede haber una desconexión entre algunas agencias norteamericanas que no entienden que su marido está en proceso de asilo? No lo tiene, pero tampoco se lo han negado, doña Catalina. Así es, sí, eso es lo que yo también, es la forma como explico lo que pasó. Con una desconexión completa de los hechos, es la única explicación que puedo darle, Julio. No sabría qué más decirles, es como creo que pasaron las cosas. Pero una vez se sepa la verdad, una vez el juez tenga en su conocimiento el proceso que nosotros estamos llevando, sé y confío, las cosas tendrán su rumbo natural, su cauce, ellos tendrán la oportunidad de evaluar el expediente probatorio que tiene mi esposo y tomar una decisión. Catalina, cuéntenos de Andrés, que creo que pues al fin y al cabo es un ser humano que está enfrentando esto, como usted le decía, le tocó hacerlo de cara a sus hijos, de ánimos, debe estar golpeado y debe estar pasando por un momento muy difícil. La última vez que usted lo vio, antes de que volvieran ahí, ¿cómo está él? Yo no lo he podido ver, no me han permitido estar con él. Yo lo vi a él en la audiencia que tuvimos el miércoles a las 2 de la tarde. Andrés estaba esposado de pies y manos. Él es un hombre fuerte, muy, muy fuerte. Es un hombre fortalecido espiritualmente. Sé que la fortaleza de Andrés proviene de su fe en Dios. Es un hombre valiente que quiere dar la pelea y lo está haciendo. Es innegable que en una situación como esta, y en las condiciones en las que se encuentra, en una celda, aislado, no se le permite hablar con nadie, ya con su uniforme en la cárcel, pues golpea mucho. Esto me lo han contado los abogados que han podido hablar con él, pero él está firme, dispuesto a seguir luchando, sabe que cuenta conmigo, sabe que cuenta con el apoyo de sus hijos, que ya cada momento que puedo hablar con ellos les explico cada vez mejor las cosas, lo entienden, con el apoyo de muchos colombianos, de muchos americanos, de muchos seres humanos en el mundo que saben que mi esposo es inocente. Y bueno, la verdad, espero cuando lo vea hoy nuevamente en ese uniforme y esposado, tenga la fortaleza suficiente para mantenerme de pie y poderle transmitir a él que en esto estamos juntos y que nada va a poder derrumbarnos, porque estamos con la protección del más grande, que es Dios. Catalina, yo pues me uno a su dolor y puedo entender lo que puede estar sintiendo, pero no deja de surgir la duda en muchas cosas. Por ejemplo, tengo la planilla de asilo frente a mí en este momento, y en la última parte D, donde el solicitante debe firmar, hay un párrafo bastante claro que dice warning, y es un disclosure que hace el Departamento de Inmigración para todo solicitante de asilo, y dice: any information provided in completing this application may be used as a basis for institution of or as an evidence in the removal proceeding, even if the application is later withdrawn. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que básicamente cuando uno somete un caso de asilo, la información puede ser usada para garantizarte el asilo o justamente en tu contra para un proceso de deportación. En este caso, ¿no cree usted que quizás siendo una condena tan seria la que su esposo tenía en Colombia,
el mismo Departamento de Inmigración y los autoridades de Estados Unidos están usando la información que usted suministró en el asilo para detener y extraditar a su esposo? Yo creo que en este momento esa información aún no ha sido conocida y revelada por quienes hoy tienen la decisión. Creo que hará parte de este proceso que todo el expediente de mi esposo se presente, y una vez conocido y expuesto, creo que las pruebas son contundentes y suficientes para que este país nos garantice el asilo. Entiendo que me pueden decir que no, pero esa es una decisión que está en manos de ellos, en quienes confío se dará de la manera correcta, y bueno. Señora Catalina, tengo que decir. Yo quiero ahondar en algo que usted dijo ahorita sobre una visita del ex vicefiscal Jorge Perdomo a Estados Unidos. ¿Qué sabe usted de esta visita, refiriéndose sobre las supuestas presiones que habrían recibido del gobierno? Lo oí como un rumor, no tengo más información que darte. Simplemente cuando uno está en una situación así, recibe muchas llamadas, recibe muchos comentarios, y uno es... Sí, Catalina, yo quisiera saber... no tengo más información al respecto. Devolvámonos, señora Catalina, 2 años Que le pregunten a él, creo que eso es algo que si tenemos la duda, él perfectamente puede responder. Devolvámonos 2 años atrás, señora Catalina, al momento en el que ustedes salen del país. Porque cuando él estaba en Colombia detenido, él en muchas entrevistas decía que él confiaba en la justicia colombiana. Y que él pues iba a aceptar lo que definiera la justicia. ¿La confianza se le acabó cuando supo que lo iban a condenar y por eso fue que se fue del país? Pues siempre confiamos en la justicia, eso es cierto. El caso de Andrés era fuerte, contundente, sabíamos que las cosas iban a salir bien, pero nos sorprendió como justo 2 días antes de la elección presidencial, quedaba como ganador Oscar Iván Zuluaga, se filtra la noticia de la posible condena de mi esposo. A nosotros se nos aplazó en varias oportunidades la citación al sentido del fallo. Un sentido del fallo que perfectamente pudo haber sido dado el mismo día en que finalizó el juicio. Fuimos citados tal vez en marzo de ese año, se nos aplazó, volvieron a citarnos en abril, se nos aplazó. Y justo 2 días antes de la reelección presidencial sale esta filtración de la noticia. La información que teníamos era que todo iba a salir bien, que iba a haber absolución, estábamos tranquilos, estábamos confiados, y cuando se presenta esta situación y esta filtración, pues nos toca tomar la decisión. Quiero decirles que esto no ha sido una decisión fácil, salir corriendo del país como lo hicimos, si para muchos es un acto de cobardía, para nosotros ha sido de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar en la vida, dejar de un momento a otro todo lo que habíamos construido en nuestro país, salir con maletas escasamente llenas de ropa y algunas cosas de los niños, llegar a un país desconocido, un país en el que no teníamos absolutamente nada, ni a dónde llegar, a vivir un poco los primeros meses de la solidaridad y la bondad de amigos y conocidos, de familiares, y a empezar de cero. Entonces, lo que hemos vivido, si bien han sido 2 años en los que se nos ha permitido fortalecer nuestra unión familiar, recuperar el tiempo perdido que ahora es una escuela de caballería, en la que yo de alguna manera me sentía en paz y tranquila, y como muchas veces le he dicho, para mí llegar acá era como estar en el paraíso después de tanto sufrimiento que tuve en el país. Nunca dejé de sentir temor, nunca dejé de tener la angustia y la carga de lo que pudiera pasar, porque nuestra situación, si bien estaba en proceso, pues no es un secreto que aún no ha sido resuelta. Confío en que salga bien, pero siempre la incertidumbre es algo que amarga un poco la existencia. Doña Catalina, yo la entiendo en el drama que está viviendo, pero usted también debe entender que muchos oyentes no aceptan esa explicación. Es decir, que usted tenga el privilegio de tener a su esposo en la escuela de caballería y luego llegar al paraíso que usted llama Miami, pues es un privilegio que no tienen la mayoría, la gran mayoría de los colombianos que tienen
cuentas pendientes con la justicia y que también se consideran inocentes. En este caso de Agroingreso Seguro, pues hubo muchos testimonios, otras personas fueron a la cárcel y las autoridades evidenciaron unos hechos que le llevaron a ese muy duro castigo. Hoy estaremos en la Corte acompañando la diligencia para ver qué dice la juez. Me están pidiendo una última pregunta desde Miami. Ivonne, la escucho, doña Catalina. Sí, señora Catalina, le cambio el tema un poco. ¿Su marido se ha reunido en Key Biscayne o ha tenido algo que ver con la campaña de Alfred Santamaría, el candidato a la alcaldía de Miami-Dade? No que yo sepa, no tengo información, la verdad, al respecto. No te puedo responder eso porque no lo sé. Sí. Doña Catalina, hoy estarán nuestros periodistas en la Corte acompañándola y conociendo cuál será la última palabra sobre los 3 escenarios que le quedan a su esposo. Gracias por su tiempo, por sus explicaciones y entendemos perfectamente este difícil momento que está viviendo. Julio, gracias a ustedes, buen día.